Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver pues lo que es nuestra primera clase que fue del día sábado pasado. La vamos a ver el día de hoy por cuestiones de la falla en la conectividad que tuvimos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, ya más o menos vimos la forma en la que vamos a trabajar, pero la voy a volver a presentar para que la tengamos desde el inicio, ¿no? Inicio hasta el final de la clase como normalmente hubiera sido, y pues vamos a tratar de que de esa misma manera sea lo más cercano a estar pues en nuestra clase del sábado pasado, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, ya sabemos que nuestra materia es inglés desde el módulo 1 hasta el módulo 4. Inglés 1 a inglés 4. Por ahí está. Inglés 1, inglés 4. ¿Sí? Mis datos, como ya saben, bueno, para los que alcanzaron a escucharlo, mi nombre, Aurelio Avendaño Reyes. Tengo la carrera licenciatura en filología inglesa. Ahora se le llama lengua inglesa. Mi número 314-218-5649, 314-218-5649 para cualquier duda referente a las actividades que vamos a estar realizando. Si tengo alguna duda o algo que no me haya quedado muy en claro, recuerda que puedo reproducir el video o regresarlo a la parte que no entendí o que no escuché muy bien las veces que sea necesario para así comprender un poco mejor. Igual, si no comprendí del todo, aún así, pueden con confianza enviarme un mensaje de WhatsApp de manera privada, no en el grupo para no saturarlo, y de esa manera los puedo estar atendiendo de manera personal a cada uno y solucionarle cualquier duda que pudiera surgir. Bien, para actividades y tareas que vamos a realizar y que tienen que ser enviadas, deben de ser al siguiente correo. ¿Sí? Entonces ahí está, es rey con r, rey Gansner 15 yahoo.com. Al momento de enviar cualquier actividad, cualquier tarea debe de ser por correo. Dudas por WhatsApp, trabajos, tareas por correo, ¿sí? Es un poco complicado cuando me envían sus trabajos por WhatsApp porque todo se va a la galería, se revuelve y todo, y me da mucho trabajo estar revisando de manera individual, ¿sí? Así por correo, conforme me van llegando, abro un correo, reviso, tomo nota. Abro otro correo, reviso y tomo nota. Bien, y esos son mis datos. La rúbrica de evaluación que habíamos manejado va a quedar de la misma manera, ¿sí? Son apuntes, actividades, tareas, proyecto,
y examen. Y dijimos que cada criterio tendría un valor de 20%. Sí, es un 20% para que nos dé un total de 100. En cuestión o referente a la duda sobre el examen, que se les comentó que ustedes no iban a realizar exámenes, pues sí se realizan exámenes, pero son exámenes meramente para cubrir los criterios que a nosotros la Secretaría nos pide, pero no afecta en nada en su calificación final que ustedes tendrían conmigo en la materia. Eso sí, como cualquier cosa, un examen es como presentar una actividad. Si yo no lo presento o si ese día falto y no lo hago, entonces por ende voy a perder ese puntaje en el examen. Muy diferente a si yo lo hago y saco, no sé, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 10. Eso ahí sí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque lo que importa es que asistamos ese día y lo hagamos. Además son exámenes muy sencillos, no son exámenes, no van a hacer un examen para obtener un certificado en dominio del idioma, en este caso. No, es simplemente como si fuera una actividad más, pero se toma como un criterio de evaluación, ¿sí? Para los que tienen duda referente a eso, de que, ay, pero a mí me dijeron que no iba a hacer examen. Ok, no van a hacer examen para obtener su certificado, pero la asignatura como tal sí lo requiere. Pero siempre hago eso, de no afectarlos al final en su calificación. Prácticamente ustedes ya tienen 2 puntos solamente por asistir, no faltar el día que terminamos la materia. Si tú faltas, entonces ahí sí te va a afectar, ¿sale? Por eso es que no tomo en cuenta lo que son las asistencias, porque si faltamos también en asistencia, perderíamos más puntos. Bien, igual con los apuntes, cada que veamos una clase, vamos a ver un tema, vas a tomar tus notas. Esos son los apuntes. Cuando vemos el tema, vamos a hacer una actividad aquí en clase para reforzar el tema que vimos y vas a hacer una actividad tú, ahí en tu casa, ahí en tu lugar. Voy a pausar el video cuando sea momento de que tú tengas que hacer tu actividad. Una vez que hiciste tu actividad, seguimos con la clase para dar el cierre y les asigno lo que es su tarea, que generalmente la envío al grupo 1 o 2 días después de la clase. En este caso, como ustedes son de sabatino, el lunes a más tardar estaría enviándoles su tarea. Solamente el día de hoy, que es este ya lunes, la voy a enviar hoy mismo, pero más tarde. El proyecto generalmente es un tema de investigación, algún tema que yo te voy a asignar, que tú lo vas a investigar y que lo vas a tener que entregar. ¿Sí? Algo también muy simple, muy sencillo. Dudas sobre eso, también por medio de WhatsApp. Y como mencioné, el examen simplemente tomamos nuestra clase normal el último día, hacemos el examen como si fuera cualquier otra actividad y ya está, ¿sale? No tiene nada, nada, nada de complejo y no va a afectar tu promedio final conmigo. Bien, entonces cualquier otra duda que tengan, por favor háganmelo saber por medio de WhatsApp y de preferente manera privada, por favor. Entonces voy a borrar y voy a dar continuación e inicio con el tema principal de hoy. Bien, nuestro tema de hoy es the present simple. Present simple o en Spanish, presente simple. El presente simple. Definición del presente simple. Dice aquí que se trata de un tiempo verbal en inglés que hace referencia a acciones cotidianas, ¿sí?
Un tiempo verbal. ¿Qué es un tiempo verbal? Es la conjugación de un verbo, en este caso en inglés, ya sea en el presente, en el pasado, en el futuro, en el continuo o en el perfecto. ¿Sí? Son los tiempos verbales que se manejan en inglés, pero el día de hoy vamos a trabajar con el primero o uno de los más simples, que es el presente simple, como su nombre lo indica. Tenemos aquí tiempo verbal. Ese tiempo verbal viene siendo esto de acá, solo que aquí el verbo estaría conjugado en presente y por eso se le llama presente simple. ¿Cuáles son los usos? El presente simple tiene tres usos. El primero es para hablar sobre rutinas diarias. Daily routines o rutinas diarias. El segundo uso es para schedule routines o rutinas programadas. Y el tercer uso universal facts o hechos universales. Más adelante vamos a ver ejemplos después de la estructura, pero sepan que esos son los tres usos que se les da. En referencia, rutinas diarias. ¿Qué me refiero con eso? Cosas que nosotros hacemos todos los días y de manera metódica y sin falta, un día tras otro. Eso es una rutina diaria y generalmente para expresar lo que yo hago en mi día a día, un día tras otro, es expresado en el presente simple en inglés. Para decir yo me levanto a las 6 de la mañana, después me baño, me arreglo, me tomo un café o desayuno, me voy a trabajar, regreso a casa, etcétera. Todo eso lo hago en presente simple en inglés y son daily routines, cosas que hago casi diario generalmente, ¿sí? El segundo uso, las rutinas pero ahora programadas son similar a las daily routines, pero la diferencia es que estas las tenemos programadas. Hay ocasiones en que las hacemos muy frecuentemente, como ir al gimnasio. Generalmente vamos 4 o 5 días a la semana, pero no vamos toda la semana y en ocasiones puede cambiar el horario en el que lo hacemos. En ocasiones yo puedo ir en la mañana al gimnasio, lo programo en la mañana, pero probablemente la siguiente semana no puedo en la mañana, lo cambio a la tarde, ¿sí? Y así va a ser. O por ejemplo, una cita al médico. Es algo que siempre voy a hacer en una fecha en específico, pero no del diario, pero va a estar programado que a lo mejor voy a ir 2 veces al mes a tal horario en tal consultorio, ¿sí? Y la última, los hechos universales. Hechos universales son cosas que son siempre ciertas y que no pueden ser negadas. Por ejemplo, decimos que la luna gira alrededor de la Tierra. Ese es un hecho universal. Siempre es así y siempre va a ser así y no se puede negar. No podemos decir que la luna no gira alrededor de la Tierra, porque ya no sería lo correcto, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que gira alrededor de la Tierra, o que la Tierra gira alrededor del Sol, o que la luna interfiere con las mareas del mar. Esos son hechos universales y siempre se expresan de manera en inglés con el presente simple. Bien, ¿cuál es la estructura? La estructura es la siguiente. Todo tiempo verbal, pongan mucha atención aquí en esta parte. Todo tiempo verbal debe de contener un sujeto,
un verbo y un complemento, ¿sí? Todos los tiempos verbales. Solo que lo va a cambiar a presente, pasado, futuro, ese tiempo verbal, es la conjugación del verbo. En este caso, la estructura del presente simple es un sujeto o subject. Sujeto. Ese siempre debe de ir al inicio de la oración porque es quien va a realizar la acción del verbo que viene a continuación. ¿Sí? La segunda parte de esta estructura es el verbo o verb en English. ¿En qué tiempo verbal tiene que estar este verbo? Obviamente en presente. Enseguida voy a compartir algunos verbos que es los que vamos a utilizar para trabajar el día de hoy. Y como mencionaba antes, vamos a necesitar también un complemento. El complemento en inglés o complement es el equivalente al predicado que utilizamos en el español. En español decimos sujeto, verbo y predicado, pero en el inglés es sujeto, verbo y complemento. Este complemento siempre complementa al verbo y debe de tener sentido al momento de yo poner el complemento acá. Debe de ser algo que tenga lógica con el verbo que estamos utilizando de este lado. ¿Sí? Entonces, prácticamente esta sería la estructura para que tú formes el presente simple. Pero es una estructura muy sencilla y no es recomendable que solamente memoricemos eso o hagamos o hablemos oraciones en presente simple con esta estructura porque es muy sencilla. Ahorita voy a explicar por qué. Bien, vamos ahora sí con los ejemplos, pero primero te voy a poner una lista de verbos de este lado que tú vas a poder utilizar para el día de hoy y también unos pronombres que son los pronombres personales que al menos debemos de nosotros conocer y dominar para utilizarlos acá de este lado. Me refiero a el sujeto, para poner ese yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? Entonces voy a poner ese vocabulario de este lado. Ok, de este lado, chicos, tenemos los que son los pronombres personales y aquí les puse una serie de verbos que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Primero, el pronombre personal, estos de acá, son los equivalentes al español yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. En inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Y ahí están sus significados en español. Tomen en cuenta que el pronombre they no solamente es ellos o el plural de he, sino también el plural de she, que es ellas, y el plural de it, que es esos o esas. Y también quisiera recalcar que el pronombre it, ojo, se utiliza para hacer referencia al sujeto, un animal, una cosa, un lugar y una idea, ¿sí? El pronombre it es para hablar sobre animales, lugares, cosas e ideas, pero no personas. Nunca personas, pero sí pueden ser objetos. ¿Bien? Es importante que los memorices. ¿Por qué? Porque estos pronombres personales pueden ir colocados aquí al inicio de las oraciones en presente simple, ¿sí? Siempre al inicio, porque es lo que la estructura nos pide, el sujeto. Pero ojo, si tú no quieres poner un sujeto de estos porque tú conoces el nombre de él o de ella, entonces
no hay ningún problema, lo puedes poner acá. Tú puedes decir, he eat, por ejemplo, él come sushi. He eats sushi. O puedes poner, Carlos eats sushi. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Sale? Entonces, lo primero, chicos, que ustedes deben de hacer es memorizar los pronombres. ¿Sí? Los repetimos. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, ellas, esos. Y tengo aquí una lista de verbos también, ¿sí? Con 6, 9 que tengamos es más que suficiente. Yo puse aquí 12. Tenemos el verbo eat, se pronuncia igual que el pronombre eat, pero este es un verbo. El verbo comer. Play, el verbo jugar. Study, el verbo estudiar. Teach, el verbo enseñar. Drive, el verbo conducir. Swim, el verbo nadar. Listen, el verbo escuchar. Drink, el verbo beber. Walk, el verbo caminar. Run, el verbo correr. Make, el verbo hacer. Y do, el verbo hacer. ¿Sí? Aquí tenemos dos hacer, make and do. Más adelante vamos a ver la diferencia de cada uno, porque pues ambos significan lo mismo en el español, pero en el inglés tienen un uso diferente cada uno. ¿Sale? Entonces, chicos, esto es lo principal ahorita de momento para poder formar este presente simple de una manera muy sencilla. Esto es lo que vamos a ocupar de momento y la primera actividad que vamos a hacer corresponde con estos pronombres, ¿sí? Ahorita que veamos unos ejemplos del presente simple, nos vamos a ir a la primera actividad con los pronombres personales. Ok, entonces, fíjense muy bien. Presente simple, regresamos de este lado, dice que se trata de un tiempo verbal en inglés que hace referencia a acciones cotidianas, ¿sí? Y son tres usos: rutinas diarias, rutinas programadas y hechos universales. La tercera es la que casi no se utiliza. Es muy raro que hablemos sobre ella, a menos que estemos debatiendo sobre algún tema en específico, ¿sí? Pero de manera cotidiana no es algo de lo que hablamos por lo general, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a esas oraciones. ¿Cómo las formamos? Ahí está la estructura. Necesito un sujeto, necesito un verbo y necesito un complemento que vaya a ayudar a mi verbo. Por ejemplo, yo voy a decir que yo como utilizando el primer verbo, ¿sí? Entonces, sujeto es I. Yo como, I eat, ¿sí? Yo como, I eat. Y el complemento debe de ayudar al verbo comer y debe de tener sentido, debe de ser algo lógico. Por ejemplo, I eat pizza. Y ahí está. De esa manera es como el presente simple se forma, ¿sí? Sujeto, mi verbo que tiene que estar en presente y mi complemento que complementa ¿a quién? Al verbo, ¿sí? De esa manera. Así tal cual, no tiene nada de complicado, es muy sencillo. I eat pizza. Yo como pizza. Siguiente pronombre que es tú. Aquí sería you. El verbo play, jugar, ¿sí? You play. Pero ojo,
You play. Aquí es tú juegas. You play. ¿Qué es lo que juegas? Entonces necesito un complemento que ayude a mi verbo jugar, que es play. You play, voy a decir que football. You play football. Football sería mi complemento para el verbo play. You play football. El siguiente pronombre es he. Y el siguiente verbo, study, estudiar. Entonces, vamos a decir, he studies, he studies, él estudia, pero ¿qué es lo que estudia? He studies, voy a decir, English. He studies English. Él estudia inglés. Siguiente sujeto, ella, que es she. Y el verbo es teach, enseñar. She teaches, vamos a decir que enseña matemáticas. She teaches maths. Ella enseña matemáticas. Eso es lo que enseña. ¿Sí? Ese sería el complemento. Ok, el siguiente pronombre es it. It. Que ya sabemos que no puede ser utilizado para una persona. Tiene que ser un animal, un lugar, una cosa o una idea. Aquí voy a decir it, eso. Y para que tenga sentido, haciendo referencia a que probablemente es un perro o un gato, voy a volver a utilizar el verbo play. It plays, eso juega. It plays, voy a decir con la pelota. With the ball. ¿Sí? It plays with the ball. It plays with the ball. Ok. El siguiente pronombre es nosotros. We. Ahora sí, we, el siguiente verbo, voy a decir drive, que es conducir. We drive a car. We drive a car. Nosotros conducimos o manejamos un auto. ¿Sí? Somos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Conducimos. ¿Y qué conducimos? Un auto. Ustedes, you. You, voy a utilizar el verbo swim. You swim. Ustedes nadan. ¿En dónde nadan? En la alberca. Vamos a decir in the pool. ¿Sí? You swim in the pool. Y por último, they, que podría ser ellos o ellas, ¿sí? O esos incluso. They el verbo que voy a utilizar es drink. Coffee, café. They drink coffee. Y
Prácticamente, chicos, ahí nosotros ya tenemos esa estructura formada que nos da como resultado el presente simple. Hagan de cuenta que es una suma, un subject más un verbo más un complement o complemento me da como resultado el presente simple. Si yo los ordeno esas partes de la estructura en ese orden, voy a obtener esas oraciones, vaya, que me ayudan a expresar acciones cotidianas, cosas que normalmente hacemos, ¿sí? Algunos hacemos unas, algunos hacemos otras, pero generalmente las hacemos con mucha frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, todos comemos. A lo mejor no comemos pizza todos los días, pero la acción de comer sí es algo que realizamos del diario. Todos jugamos, quizá no fútbol, pero tenemos alguna predilección por algún otro deporte, por algún videojuego, etcétera. Todos estudiamos en este caso, todos, siempre, en algún punto de nuestra vida lo hacemos, ¿sí? No todos enseñamos, pero algunos sí, en mi caso. Esto de he o she, en este caso she teaches maths, es algo que ella haría diario casi, ¿sí? Pero sería algo programado, porque generalmente enseñamos de lunes a viernes, ¿sí? It plays with the ball, algo que hace siempre un gato o un perro. La mayoría también igual conducimos, a lo mejor no todos conducimos un carro, a lo mejor una motocicleta. Todos nadamos o la mayoría sabemos nadar, obviamente va a haber excepciones. Y todos bebemos, sin importar que ya sea agua, ya sea refresco, ya sea café, ya sea té, pero las acciones son acciones muy comunes y son acciones que siempre hacemos, que sin falta las vamos a realizar en algún momento de nuestra vida, como enseñar quizá, que no todo lo vamos a hacer, pero hay excepciones. Pero las demás sí son cosas que vamos a estar haciendo o realizando siempre, ¿verdad? Y bien, si nosotros observamos aquí los ejemplos, ¿sí? Observo yo los verbos, voy a notar que hay algunos cambios aquí con los verbos, con algunos, no con todos. Si yo me fijo en el primero que dice I eat, estoy colocando mi verbo comer exactamente igual que acá. Pero si yo me voy al verbo he, voy a notar que el verbo study, que está aquí, está un poco diferente a como yo lo puse de este lado. ¿Sí? ¿Sí podemos observar eso? Aquí está. Esa terminación es diferente a la que tengo de aquel lado. Si me voy con el sujeto she, voy a observar que también tengo algo adicional ahí después del verbo teach, que está aquí. Y si me voy también con el verbo play, de este lado, si se fijan, este está normal, play, pero este tiene una forma extra ahí, o una letra extra, que es la S, y cambia un poquito su pronunciación, cada una de ellas. Study cambió por studies, teach cambió por teaches, y play cambió por plays. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Cuál es la explicación? ¿En qué cambia si yo le agrego eso? Pero sobre todo, lo más importante, ¿por qué estoy haciendo eso allí? Bien, para explicarlo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Pues bien, esos pequeños cambios que nosotros pudimos notar aquí, pero solamente con el sujeto he, she o it,
porque todos los demás no sufrieron ningún cambio. A eso se le llama the third person singular, o en español, la tercera persona del singular. ¿Y qué significa o de qué va? Bien, en el presente simple y solamente en el presente simple, que es el tema que estamos viendo, ¿sí? Cuando nosotros conjugamos un verbo con la tercera persona, que son el sujeto él, ella y eso, la regla es que tenemos que agregar una S al final del verbo, ¿sí? Agregamos una S al final del verbo. Esa es la regla general. Pero hay algunas otras reglas que nosotros debemos de conocer antes, porque no siempre es agregarle la S. La regla general, sí, a la mayoría de los verbos les vamos a agregar una S. Pero hay algunas excepciones que yo recomiendo que primero memoricemos esas excepciones para ya saber que todas las demás que no cumplen con esa excepción solamente le agregamos la S. Y son 3 que vamos a ver a continuación. Bien, la primera excepción o una de las reglas que debemos de conocer es cuando un verbo tenga la terminación, o sea, verbs ending, cuando tengan la terminación, solo la terminación SH, CH, SS, ZZ, X u O, ahí vamos a agregar la terminación ES, no solamente la S. Ejemplos: un verbo terminación SH sería el verbo wash, ¿sí? Wash, que significa lavar, lavar ropa, lavar los trastes. Tiene la terminación SH, entonces yo aquí, si lo utilizo con el sujeto he, tengo que agregarle la terminación ES. Si yo lo utilizo con el sujeto yo, entonces no es necesario que lo haga. Yo puedo decir sin problema I wash the dishes. Yo lavo los platos. Pero si dice él, he wash the dishes, no sería correcto. Tiene que ser he washes the dishes. Entonces aquí si agregamos ES. Ojo, solamente con el sujeto he, o she, o it. Aunque con it sería muy raro este verbo, ¿sí? Porque sería muy raro que un perro o un gato lavara los trastes. Por eso es que les digo que siempre se deben de complementar y deben de tener sentido uno con otro. Un verbo con terminación CH. Tenemos el verbo watch, ¿sí? Watch, que quiere decir ver. Como tiene la terminación CH, entonces vamos a agregarle ES. Y sería watches. Watches. He watches television. She watches a movie. ¿Sí? Él ve la televisión, ella ve una película. Con terminación SS tenemos el verbo has. Has es sisear, el sonido que generalmente hace una serpiente, ¿sí? El siseo. Entonces aquí sí podríamos utilizarlo con el pronombre it. It hisses. Aquí, como tiene la terminación SS, le agregamos la terminación ES. Hisses. Un verbo con terminación ZZ.
tenemos el verbo buzz. ¿Sí? Buzz es el zumbido. Aquí también podemos utilizarlo con el sujeto it, porque ¿qué animales hacen zumbidos? Las abejas o las mosquitos, los zancudos, vaya. Pero lo primero, como tiene la terminación ZZ, entonces tenemos que agregarle ES. Y por último, terminación X y terminación O. Tenemos el verbo fix y tenemos el verbo do. Fix tiene la terminación X, entonces aquí es fixes. Y do tiene la terminación O, entonces aquí le agregamos también ES. ¿Sale? Y tendríamos does. Solamente en el presente simple, jóvenes, solamente en ningún otro tiempo verbal podemos hacer esto más que en el presente simple. Y solamente con quién, con el sujeto he, she e it. Con ningún otro vamos a hacer ese cambio, pero pongan mucha atención porque al momento de hacer los ejercicios como aquí tenemos que hacer ese cambio de aquí. Y esa es la explicación en parte. Todavía nos falta más de esa tercera persona del singular con verbos que tengan esas terminaciones. ¿Sí? La siguiente voy a explicarla enseguida. Ok, la siguiente regla, chicos, o excepción, como lo queramos ver, son los verbos que tienen la terminación de consonante más Y. O sea, verbos que terminan en Y como tal, pero que detrás de la Y tenemos una consonante. Ejemplo, el verbo cry, fry, ¿sí? Cry, fry y fly. Obviamente hay muchos más, pero la norma general es esta. Si mi verbo termina en Y, pero detrás de la Y yo tengo una consonante, aquí lo que tenemos que hacer es, esa Y la tenemos que cambiar primero por una I latina. Una vez que cambiamos esa Y por I latina, le vamos a agregar ese también. Por ejemplo, cry, cambio Y por I latina y ahora sí le agrego ese. El verbo llorar, cry, cries. El verbo freír, fry, cambio por I latina y agrego ese, fries. El verbo volar, fly, cambio por I latina y agrego S, flies. Ahí está. Excepciones o otro uso. Si el verbo termina en Y, pero detrás de la Y yo no tengo una consonante, sino una vocal, entonces ahí yo no voy a cambiar nada y simplemente voy a agregar la letra S, solamente como aquí en el verbo play, ¿sí? Solamente agrego la S. ¿Cuándo? Cuando detrás de la Y yo tenga una vocal, o sea, la A, la E, la I, la O la U. Para todos los que son consonantes, sí lo cambiamos. Para los que no, no lo cambiamos. Solamente lo dejamos así. ¿Sale? Y eso es lo que prácticamente es más importante que aprendamos.
Y todo aquello que no termine en SH, CH, SS, ZZ, X, o Y, solamente le vamos a agregar la S. ¿Sí? A todo lo demás le vamos a agregar la S. Por ejemplo, el verbo drive que tenemos aquí no termina en ninguna de esas. Entonces, solamente agregamos la S. Drive, drives. El verbo swim, que es nadar, no termina con ninguna de esas terminaciones. Entonces, solamente le agrego la S. El verbo listen, que también tenemos de aquel lado, escuchar, no termina con ninguna de las que mencioné. Entonces solamente le agrego la S. El verbo run, igual, correr, no termina con ninguna de aquellas. Entonces le agregamos la S. Y ahí está. Esa es la explicación, chicos, del por qué acá, a estos verbos, unos sufrieron un cambio en su estructura. Si nosotros observamos, observen muy bien, porque más adelante vamos a hacer tarea de esto y actividad de esto. ¿Vale? Entonces ahí, si tienes alguna duda referente a lo que acabamos de ver o lo que hemos estado viendo, pausa tu video, regrésate un poquito a la parte que no haya quedado muy claro, porque lo que viene a continuación es nuestra primera actividad en clase. Primera actividad en clase es una actividad que vamos a realizar aquí entre todos y es una actividad que vas a realizar tú en tu casa, ¿sí? Y la tarea, como se los mencioné, la voy a enviar hoy mismo, porque hoy tendría que enviarla, pero más tarde, para que estén al pendiente por medio del grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, actividad en clase número 1, es importante que anotemos ahí actividad número 1, ¿sale? Enseguida la anoto de este lado y ahorita la realizamos. Muy bien, chicos, entonces actividad número 1 la realizamos aquí. Actividad número 2 la vas a realizar tú y esa te la voy a enviar por medio de el grupo, ¿sale? Entonces, cuando llegues al punto de esta parte, la realizas. Bueno, yo la voy a estar realizando, pero tú vela realizando también en tu cuaderno. Anota los verbos y la vamos realizando. Anótalo en lo que estás aquí, ponle pausa al video, anotas y empezamos. Si ya anotaste y ya estás listo, vamos a por ello, ¿bien? Entonces, siguiendo esas reglas que te acabo de mencionar, es sencillo. Si tienes dudas, regresa al video y vuélvelo a poner en esta parte. Entonces, iniciamos. El verbo do. Dijimos que los que tienen terminaciones especiales, como la terminación o, vamos a agregar s, ¿verdad? Muy bien. También dijimos que los que tengan la terminación y, ¿vale? Terminación y, pero si detrás de la y yo tengo una vocal, no voy a hacer ningún cambio, solamente agrego la s. Aquí no tiene ni terminación y, ni o, ni sh, ni ch, entonces solamente agregamos la s. Misma situación aquí, solamente agrego la s. Go, al igual que do, entonces agregamos es. No, ninguna de las anteriores, solamente la s. Take, que termina igual que este de aquí, entonces solamente la s. See, nuevamente la e ahí al final, solamente la s, lo mismo aquí. Think, no tiene ninguna de las anteriores, solamente la s. Y luego aquí tenemos otro que termina en k, entonces la s. Pero aquí tenemos
otra terminación Y, pero detrás de la Y que tenemos una R, y la R es vocal o consonante, consonante. Entonces aquí sí hay que cambiar por I latina y después agregar ES. El siguiente, enjoy, disfrutar. Tengo la terminación Y, pero detrás de la Y que tengo una vocal. Entonces, ¿cambio o no cambio? No cambio, solamente pongo la S. Y acá tengo uno con terminación SH. Tengo SH, entonces agregamos ES. ¿Sale? Así de sencillo. Entonces, ya lo tienen, chicos. Ahí está. Esa es una práctica y esa actividad número 1 aquí en clase. Entonces, en este punto vas a pausar tu video y te vas a realizar la actividad número 2, que es la que voy a compartir en el grupo. ¿Sale? Entonces, vamos a pausar aquí un momento, esperamos un ratito, realizamos esa actividad y recuerda que las que son actividades son para ti, ¿sí? Esas hay que estarlas guardando ahí en tu cuaderno, hay que estarlas enlistando también, actividad 1, 2, 3, porque esas las vamos a entregar al finalizar la materia, o sea, en la última clase. Lo que son las tareas, eso sí me lo tienen que enviar el día que se les sea requerido. Si yo les envío tarea el lunes, entonces tenemos a más tardar el viernes para yo entregarla. Tarea que no sea entregada antes del viernes o antes de la próxima clase es tarea que no se toma en cuenta. Ya no se reciben el mismo día de la clase porque ya es otra clase. ¿Sale? Entonces, tómate tu tiempo. Si tienes dudas, regresa el video o ponte en contacto conmigo para darle solución en caso de que algo no nos haya quedado del todo claro. ¿Sale? Entonces, te dejo para que realices la actividad y regresamos enseguida para dar tema cerrado. Bien, si ya realizaste tu actividad, vamos a darle conclusión a este tema. Recuerda que los temas que van saliendo dentro de este mismo son temas que tú puedes reforzar, tú puedes preguntar más sobre ellos o puedes investigar un poco más sobre ellos también. ¿En dónde? En YouTube tenemos mucho material que podemos utilizar, ¿sí? Tenemos TikTok también, vienen muchos maestros que suben muy buen material ahí y tú puedes buscar estos temas en específico para que te ayude a comprenderlo todavía mucho mejor, ¿vale? Entonces, una vez que ya conocemos esas pequeñas excepciones o esos cambios dentro de este tema, ya podemos ahora sí irnos de lleno a eso y con eso mismo vamos a terminar, ¿sí? Entonces, es el presente simple. Tú ya sabes qué es el presente simple, cómo se usa y cuál es su estructura. Pero todos los tiempos verbales tienen tres formas. Tienen la forma afirmativa o positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. Con esto vamos a terminar. Ya conoces estructura y todo lo demás, entonces no es necesario que veamos todos los ejemplos de todos los sujetos. Con 3 que hagamos es más que suficiente. 3 en afirmativo, 3 en negativo y 3 en interrogativo, que prácticamente van a ser los mismos, pero te voy a enseñar a que algo que tú dices que se hace o que tú haces, lo vuelvas negativo, que no lo haces o preguntes si alguien más lo hace. Por ejemplo, en afirmativo voy a decir que ella, she, bueno, voy a cambiar la tinta porque para el negativo voy a usar el rojo. Ella, she, trabaja, es el verbo trabajar.
work, pero yo ya sé o debo de recordar que aquí al verbo le tengo que agregar una S. She works. ¿En dónde trabaja ella? Es el complemento. Voy a decir que ella trabaja en Sam's. She works in Sam's. Aquí tengo una afirmación. Estoy afirmando que en efecto ella trabaja ¿en dónde? En Sam's. Siguiente ejemplo. Tú. You. You study. Tú estudias. Ok, aquí voy a dejar el verbo exactamente igual sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque tengo el sujeto you. No es ni he, ni she, ni it. Solamente you, entonces lo dejamos así. You study. ¿Y qué es lo que estudias? Aquí en este caso, pues, English. You study English. Bien. Y el siguiente y último, vamos a decir que Carlos. Carlos, recuerda, te comenté que no siempre vas a utilizar pronombre. En ocasiones se utiliza el nombre, pero ocurre lo mismo en los cambios de los verbos. ¿Por qué? Porque Carlos es un masculino. Si yo no conociera el nombre de Carlos, ¿cuál sería el pronombre que yo utilizaría? En ese caso sería he. Por lo tanto, aquí en el verbo que voy a decir, Carlos come, al verbo le voy a agregar la S. ¿Por qué? Porque Carlos equivale al pronombre o al sujeto he. ¿Sale? Hay que también tomar en cuenta eso de que no siempre vamos a toparnos con puro pronombre. En ocasiones nos encontramos sujetos con su nombre. Puede ser Carlos, puede ser María, puede ser my father, mi papá, o my mother, mi mamá, que sería masculino o femenino en el caso de mi mamá, y también habría que hacer un cambio aquí. ¿Sale? Carlos eats. ¿Qué come Carlos? Vamos a decir que spaghetti. Y ahí está. Así de simple es como formamos el presente simple. Ya lo mencionamos anteriormente con todos los sujetos. Aquí ya no es necesario repetirlos todos. Recuerda que en la tarea tú lo vas a practicar un poco más. Ahora, su forma negativa. Forma negativa. Para la negación, lo primero que debes de tomar en cuenta es que vas a necesitar un auxiliar. ¿Sí? Y una forma negativa que es la forma not. Not quiere decir no, pero ese not no puede trabajar de esa manera así solito. Tiene que ir acompañado de un auxiliar. ¿Sí? Lo voy a poner de este lado, aquí abajo. La forma negativa. Esas mismas oraciones las vamos a convertir en negativo, pero ¿cómo? Lo primero que quiero que sepas es que el auxiliar que vas a utilizar aquí es el auxiliar do más not, o sea, do not. ¿Qué quiere decir en conjunto? No, solamente. Pero también vas a utilizar does not, que también quiere decir no en conjunto. Este do not y este does not son exactamente lo mismo, pero no se puede utilizar uno y otro de manera indiscriminada con todos los sujetos. Ahorita vamos a ver el por qué uno tiene do y por qué el otro es does, que más o menos ya te vas dando una idea del por qué referente a los sujetos she y he. ¿Sale? Aquí arriba dice que ella trabaja en Sam's. Si tú quieres decir que ella no trabaja en Sam's, entonces aquí
Nuevamente el sujeto siempre, recuerda, siempre va a ir al inicio. She. Y ahora necesitas la negación no, pero tenemos dos, do not o does not. ¿Cuál sería el correcto aquí? Aquí con she tendría que ser does. ¿Por qué? Porque recuerda que el do se le agrega es con el sujeto she o he. Entonces aquí utilizamos does y not. She does not. Y ahí dice ella no. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ella no hace? Trabajar. ¿En dónde? En Sam's. Pero aquí pasa algo curioso. El verbo works, que arriba tiene la S, aquí se pone sin la S. ¿Por qué? Porque esa S que debería de ir aquí fue absorbida por este verbo. Este verbo de aquí, aunque es un auxiliar para poder auxiliarme a convertir la oración a negación, absorbe la S de acá porque sigue siendo un verbo. Y siempre el primer verbo es el que va a absorber el cambio que le da el pronombre she. ¿Sale? Por eso es que la S que debería de ir aquí se viene de este lado. ¿Sale? No podemos modificar dos verbos al mismo tiempo. Siempre va a ser el primero, aunque sea auxiliar. ¿Y dónde trabaja? En Sam's. Y ya tengo la negación. She does not work in Sam's. Ella no trabaja en Sam's. Entonces, con you study English pasa lo mismo, pero ahora el sujeto es you. You. Y ahora sí, aquí cuál de los dos sería, obviamente ya te darás cuenta que tiene que ser do not. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos cambio con esa S de la tercera persona del singular. Entonces aquí solamente ponemos do not y todo lo demás queda igual. You do not study English. Y por último, Carlos eats spaghetti. Nuevamente tenemos a Carlos, que sería el equivalente de he. Carlos. Do not o does not. Me fijo que tengo la S aquí en este de acá. Entonces yo ya sé que tiene que ser does not. Pero mi verbo que antes tenía la S, ahora ya no va a llevar la S porque la S ya está con el verbo do. ¿Sale? Entonces aquí está. Las afirmativas las convertimos en negativo como agregándole do not o does not. Nada más ten mucho cuidado con el verbo que ya no va a llevar ninguna. Va a llevar la S porque la S se debe de colocar acá con el does en este caso. ¿Sale? Y por último, las interrogativas. Para hacer la interrogativa necesitamos nuevamente un auxiliar, pero como ya no es negativa, ¿sí? Ya no es negativa, yo ya sé que mi auxiliar es do o does, pero nada más, sin la negación. Aquí necesito do y does. ¿Sí? Ese es mi auxiliar para yo poder preguntar y negar, pero aquí no voy a negar, aquí voy a preguntar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Para hacer una pregunta en inglés en el presente simple, debo de colocar el auxiliar para preguntar do o does al inicio del sujeto. O en donde estaba el sujeto, ahí voy a poner el do y el sujeto lo voy a poner más adelante. Por ejemplo, aquí dice, she works in Sam's. Ahora yo te pregunto, ¿trabaja ella en Sam's? Entonces inicio con el auxiliar para preguntar. Nuevamente, ¿cuál sería? Do o does. Como es she y yo ya vi que aquí hay una S, entonces el correcto acá sería does. Pero al inicio. ¿Sí? Does. Y después el resto de la oración.
Does she work sin la S? Porque recuerda que la S ya está aquí. Y el complemento in Sam's. Y como obviamente es una pregunta, cerramos con el signo de interrogación. Does she work in Sam's? ¿Trabaja ella en Sam's? Ahorita vamos con las respuestas. Ok, you study English. ¿Tengo S en el verbo? No tengo, entonces voy a utilizar el auxiliar. Do. Do y el resto de la oración. Do you study English? Y cerramos con el signo de interrogación siempre al final. Do you study English? ¿Por qué do? Porque el sujeto es you y no tengo S, por lo tanto es do. Pero con Carlos, nuevamente, si tengo la S acá, entonces ya sé que aquí voy a utilizar does. Does, ¿y quién es el sujeto? Carlos. Does Carlos eat spaghetti? Does Carlos eat spaghetti? Ahí está. Así es como formamos la forma interrogativa. Observen bien las estructuras. ¿Qué necesito para negar? Auxiliar y mi negación not. Para preguntar, solamente mi auxiliar y mi signo de interrogación. Y ojo, a toda pregunta que nos hagan, se espera que demos una respuesta. O si yo hago una pregunta, yo espero que me respondan. Este tipo de preguntas con do y does se conocen como yes or no questions, o sea, preguntas de sí o no. ¿Qué quiere decir eso? Que para responderlas solamente necesitamos decir sí o no. Pero a diferencia del español que solamente dices oh, sí o no, el inglés es un poquito más complicado, pero no por eso muy difícil. Si ya hicimos nosotros nuestras preguntas o yo le pregunté a alguien y yo quiero que me respondan para yo responder también, si me van a responder o yo voy a responder, puede ser afirmación o negación. Yo les pregunto a ustedes, ¿does she work in Sam's? ¿Trabaja ella en Sam's? ¿Alguien que esté por ahí? Si tu respuesta es afirmativa, vas a decir que sí. ¿Y cómo decimos que sí? Decimos yes. ¿Sí? Pero seguido de una pequeña pausa y una coma, yes. ¿Y quién es la que trabaja en Sam? ¿Quién sí trabaja en Sam's? Ella. Entonces, yes, she. Y el auxiliar que utilizaste, does. Yes, she does. En este caso, con la pregunta número 1. Does she work in Sam's? Yes, she does. Sí, sí trabaja ella en Sam's. Eso significaría, pero está de manera abreviada. Se entiende que dice todo lo de acá porque es lo que tú mencionaste en la pregunta. Yes, she does. La segunda, do you study English? ¿Estudias inglés? Ojo, como aquí te estoy preguntando a ti, ten mucho cuidado con ese sujeto. Si tu respuesta es afirmativa, nuevamente sería yes, pero ya no va a ser you do, porque yo te estoy preguntando a ti. Y el pronombre yo, acuérdate que es I. Entonces aquí cambia el sujeto por I y el auxiliar es do. Yes, I do. Sí, sí trabajo yo. O sí, sí estudio yo en este caso. Y con Carlos, ¿come Carlos espagueti? Si tu respuesta es nuevamente afirmativa, vas a decir yes. Y aquí tienes de dos opciones, decir yes, Carlos does, o este Carlos lo puedes cambiar por he, porque ya sabemos que es Carlos. Y ya no es necesario repetir el nombre. Entonces aquí sin problema puedes decir yes, he does. Como es he, el equivalente de Carlos, entonces por eso lo pongo acá.
Si tú dices Carlos, no pasa nada, es correcto también. ¿Ok? Pero eso son las formas afirmativas. ¿Cómo serían las formas negativas? Si tú dices que no, que ella no trabaja, o que no estudias, o que no, que Carlos no come, pues es lo contrario. En lugar de decir yes, dices no, seguido de la coma. Pero, ¿cómo negamos? En el presente simple, con el does not o do not. Entonces, como aquí es she does, entonces acá va a ser she does not. ¿Sale? Si fuera la forma negativa, perdón. Para este, en la forma negativa, nuevamente, yes I do. Entonces la negación, no, I do not. No, I do not. Y aquí, yes, he does. Entonces la negación, no, he does not. ¿Vale? Y ahí está. Así es como responderíamos cuando hagamos preguntas con el presente simple. Entonces, chicos, si hay alguna duda, por favor, regresa al video en esta parte para que veas cómo formamos la forma afirmativa, que fue lo que hicimos al inicio, cómo lo negamos siguiendo esas reglas de la S que ya no va en el verbo, y cómo preguntamos y al mismo tiempo, cómo respondemos a estas preguntas que hicimos o que alguien más nos hizo. De esta manera lo podemos responder. ¿Sale? Entonces, prácticamente esto es lo que vemos en la primer clase. Es el presente simple con todos sus usos, temas que pueden ir saliendo, como aquí que aprendimos un poquito sobre los pronombres y vimos también lo de la tercera persona del singular, ¿vale? Entonces, otra actividad que te voy a asignar va a ser lo de sustitución de nombre por pronombre, pero ese te lo voy a explicar en un video más cortito que voy a subir más tarde. Ahorita quiero que te enfoques en este para que puedas hacer tu primera actividad. Y la tarea en que va a consistir, te voy a poner algunos verbos, algunos sujetos, y va a consistir en que me hagas oraciones, primero en afirmativo, así como aquí. Van a ser solamente 5 oraciones con esta misma estructura, como ella trabaja, él estudia. Tú puedes utilizar cualquier sujeto de todos los que voy a poner ahí, y tú los vas a hacer en negación y los vas a hacer en interrogación. Solamente en pregunta, todavía no la respuesta, porque esto lo vamos a estar trabajando un poquito más en la siguiente clase para que lo podamos dominar un poco más. ¿Sale? Entonces, la tarea queda pendiente, la subo más tarde, ya que termines de ver el video. Siempre ve siguiendo las instrucciones que te voy dando para que puedas ir realizando todo y no te vayas a perder. ¿Sale? Entonces, chicos, de esta misma manera trabajaríamos el siguiente sábado para evitar los problemas de conectividad. Yo voy a estar subiendo el video, ya tiene que estar disponible a la hora que tú te conectes a tu clase normalmente, que es a las 9 de la mañana. A esa hora yo les comparto la liga, pero antes de entrar a la liga, ya saben, en el grupo hay que confirmar presente, y yo voy a estar detrás de ustedes, o sea, en el WhatsApp, atendiendo dudas que puedan ir surgiendo o al momento de que estén haciendo las actividades. Siempre vamos a hacer una actividad aquí en el salón y la otra es la que van a realizar ustedes. Entonces, chicos, me despido y nos vemos el próximo sábado. Que tengan excelente semana.